Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide. Nos acaban de hacer una partida en falso. Ay, sí. Y yo quería decir algo con mucho ímpetu. Todavía no. Y como avión. Ya, voy a empezar de nuevo. Sí. A mí, ¿A ti? personalmente a mí, es mi escritor chileno favorito. Uy. Y creo, me gusta mucho Genaro Prieto, me gusta mucho José Donoso, me gusta mucho Marcela Paz, me gusta mucho la María Luisa Bombal. Bolaño. He leído Bolaño, pero no me gusta. ¿No te gusta tanto? O sea, no, tiene libros bacanes, pero me gusta más lo otro. Tengo que ser honesto, ¿cachai? Sí. Los cuentos de Bolaño me encantan. Detectives Salvajes me gustó, pero fíjate que a mí los cuentos como que me conmovieron más. ¿Ya? En caso de Bolaño. Pero a mí Manuel Rojas me pasa que lo encuentro así, pero qué bueno que es Manuel Rojas. Los cuentos, las novelas, los ensayos. Me encanta Manuel Rojas. Sí, a mí también. Yo comparto contigo, pero yo pondría abajito en el podio un escritor que a mí me encanta y que es muy subvalorado, que la gente ni se acuerda mucho de él, que es José Miguel Varas. Ah, sí, José Miguel Varas. A mí me encanta José Miguel Varas. El Bagdad, que es una gran novela. Premio Nacional de Literatura también por José. Y los relatos de José Miguel Varas tienen mucho, beben de la fuente de Manuel Rojas. Se nutren de ese sí, bueno, ahí hay un montón, y más jóvenes, más contemporáneos, hay otro montón, tal Alejandra Costamaña, la Nona Fernández, la misma Carolina Brown, hay un montón de escritores chilenos y chilenas buenos, y este capítulo, que es septiembre, mes de la patria, 18ero, está destinado a Mark Twain. Está destinado a un autor que nació en Argentina. Sí. Como Manuel Rojas. Sí. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Manuel Rojas, que nace en Buenos Aires, pero es un autor chileno, es como el Matías Fernández de la literatura, que nace en Argentina, pero es mejor jugador de América en Chile, y los argentinos decían... nació en Argentina, sí. Robándose a Matías. ¿Qué pasa, Matías? Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Bueno, Manuel Rojas es historia, pero es un autor chileno y es extraordinario. Sí, veníamos hace rato preparando algo de Manuel Rojas porque es tan bueno, pero que además es tan importante. Sí. O sea, son dos cosas distintas. Bueno, sino que además es muy influyente. Sí. Hay autores que son muy buenos, pero no influyen porque es difícil imitarlo incluso. El caso de Manuel Rojas marca un cambio más increíble en la literatura chilena. Es un gran escritor Manuel Rojas. Sí. Lo decidí porque así me place, como decían Cha Cha Cha, ¿te acordás del programa argentino Cha Cha Cha? Elegí el color rojo porque me place. Era como un sketch de un gallo que te enseñaba a construir cosas así como Art Attack, pero eran pura estupidez. Yo quiero decir que nuestra religión es la del mártir Peperino Pau. Sí. Mártir Cancino. Googlealo. Sí, y lo sobó. Y lo besó largamente. Bola de lomo. Te llamarás Bola de Lomo. Ya. Oye, un saludo a mi hermano que me manda todas esas cosas, todos los reels y los YouTube de Cha 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 a las 2 de la mañana. Yo recuerdo descubrir Cha 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 desvelado en el cable en ISAT. En ISAT. Buscando otra clase de material, sí. Me encontré una vez, o en Space, ponte tú una cosa así, me encontré con Cha Cha Cha. ¿Qué es esto? Alfredo Casero. Ahí nace este otro gallo que está muy de moda en Argentina, se me olvidó, porque no era Capusotto. Capusotto. Sí. Que yo, fíjate que a mí no me causa tanta gracia, me gusta más Cha Cha Cha. Hay ciertas cosas buenas. Tiene una cuestión que se llama el doble de Brad Pitt, bueno, es horrible, Y se pone la cara de Brad Pitt y lo pone al lado, sí. La gente se confunde, pero era Brad Pitt, bueno, es horrible. Sí, no, sí tiene sus cosas. Pero un programa argentino, volvamos a Manuel Rojas, que nació que estamos hablando de Argentina. Sí. Bueno, mira, decidí porque me place. Que este programa debería tratarse como nunca
que a nosotros nos encanta hablar de este tema, pero ahora como nunca, de las influencias y las conexiones, porque Manuel Rojas, más allá de ser un escritor tremendo, muy entretenido de leer hasta el día de hoy, que eso es muy importante, porque tú decís, el gallo escribió sus cosas en los 50, en los 40, y decís, no sé, hay muchos escritores de aquella época chilenos, que no los voy a mencionar, porque a mí también me gustaron mucho y los leí en su momento, que no resisten muy bien el paso del tiempo. Manuel Rojas está absoluta y totalmente vigente, pero más importante de que el gallo es muy bueno, de que escribe muy bien, que es muy entretenido, que habla de cosas muy importantes y vigentes, él es un puente entre influencias, ¿cachai? Él recibió un montón de influencias y además influenció a muchos escritores chilenos y latinoamericanos, y además hay un montón de conexiones entre su obra y la obra de un montón de otros escritores, y a eso nos dedicamos en primer párrafo, pues, a mostrarte el primer párrafo para que tú puedas después ir a leer cosas que te interesan. Manuel Rojas tiene este tema de lo autodidacta, que yo creo que como que permea toda su obra. O sea, hay que entender que tú vas a hablar un poquito más de la biografía de él, pero hay que entender que este es un gallo que fue hasta el colegio hasta los 11 años, no fue más. Y después se dedicó a trabajar de aprendiz de carpintero, de ferretero, de electricista, trabajó en todas las cosas, pero la lectura le bastó para formarse un mundo interior, y cómo agarró todas esas influencias diversas, que ya las vamos a comentar, y logró crear su propia voz, que al final eso es lo entretenido de la literatura. Hemos hablado en otras ocasiones como ciertos escritores partieron, entre comillas, haciendo una especie de copycat, de imitando a otros escritores o imitando el estilo, como forma de inspiración y como forma de creatividad. Y como forma de aprendizaje. Exactamente. Y Manuel Rojas lo que hizo fue leer como loco, aprender de la vida y crear su propia voz. Y este estilo que tiene él fluye como súper natural a través de todo este proceso de influencias. Y yo lo veo, siempre lo he visto, lo hemos comentado en nuestras conversaciones al lado de una hamburguesa o de un slice de pizza, que Manuel Rojas es como un puente. Entre la época en que él escribió es como un puente entre esta literatura que venía de atrás, que era como más naturalista, con más de realismo social, y él justo agarra esta influencia, le agrega unas dosis de existencialismo y le agrega todo el tema de la poesía y logra formar una cosa que no se había visto antes, por lo menos en Chile. Por eso uno lo lee y es tan contingente y es tan moderno. Súper moderno. Su lectura. Bueno, como tú lo dijiste, Manuel Rojas fue al colegio hasta los 11 años. Fue escritor, por cierto, pero también fue periodista de oficio. Era una época en que no existía tal vez la carrera, la preparación universitaria para ejercerlo. Y que ha sido, como tú lo dijiste, ha sido un gran contribuyente a la literatura latinoamericana. Partió en los cuentos, en las novelas alcanza una fama así como mundial, regional, pero partió en los cuentos. Yo fíjate que nace en Buenos Aires en 1896, se viene a Chile a los 3-4 años por primera vez, luego vuelve a Buenos Aires y luego se regresa a Chile a los 16 años, y a los 16 años cruza la cordillera a pie. A los 16 años. Generación de cristal. Sí. Si usted... ¿Están escuchando millennials? El auto no tiene aire acondicionado. Manuel Rojas cruzó a pata, la cordillera a pata, güey. Sí. Y dejó y se tenía que llevar unas frazadas y unos colchones que tenía en Mendoza y la cruzó así. Y la cruzó con un amigo que se llama Laguna, que hay un cuento de eso. Es que piensa que es un cabro que desde los 11 años ya no fue más al colegio. Hay una anécdota con la mamá, que la mamá dice, lo llevó al colegio y no le iba muy bien en el colegio a Manuel Rojas porque estaba en otra. Y la llaman para que pague el colegio porque debía unas cuotas de algo así. Y ella le dice, oye, pero si no ha aprendido a dividir el niño todavía, pues ¿cómo voy a pagar? Es que si usted no paga no le podemos enseñar a dividir. Y llegaron a un problema sin solución y al final tuvo que salir del colegio y empezar a trabajar. Entonces imagínate un gallo que desde los 11 años trabaja en los oficios más inverosímiles de todo. Trabajó de todo. Claro, entonces él lo que hizo fue además en todo este tiempo empezar a conocer gente muy diversa, ¿cachai? Gente de los bajos fondos, todos estos marginales, estos gallos que estaban al margen de la sociedad, y por lo tanto las primeras cosas que empezó a escribir fueron de esos temas. Escribe de lo que sabes, lo hemos hablado en esta temporada de primer párrafo. Estas experiencias le dieron como una perspectiva bien única sobre la vida de estos trabajadores, estos marginados, que son temas al final recurrentes en su literatura. Él tiene como un estilo bien directo. Él ha hablado de su estilo, del vocabulario que usa. Lo vamos a comparar más adelante con Hernán Rivera Letelier, que tienen
una preocupación por las mismas temáticas, pero tiene un estilo narrativo totalmente distinto. Él tiene un estilo directo, es más profundo, siempre está pensando como en la humanidad de los personajes, siempre está pensando en las dificultades, las aspiraciones de estas clases populares, en cómo las personas reciben los golpes de la vida, en cómo se sobreponen o cómo se van al carajo. Y hay un libro de Paul Auster que se llama Asalto de Mata, que es como la primera parte de su biografía, donde se cuenta que se embarcó en un barco a Europa, qué sé yo. Mucho de, obviamente que a lo mejor Paul Auster no leyó a Manuel Rojas, pero ahí podéis ver una conexión entre ellos dos. Hay un tema con Manuel Rojas que lo quiero adelantar un poquitito, pero a partir de la biografía de él y con el estilo, tú mencionaste lo del estilo. A mí me parece que Manuel Rojas tiene una onda como el Ernest Hemingway chileno. Sí, totalmente. Si Coloane es el Jack London, el Joseph Conrad, no sé, para mí Manuel Rojas es nuestro Hemingway. Y le hace collera, ¿eh? Yo de verdad creo que combo a combo, está bien, Hemingway pero se defiende Manuel Rojas. Sí, pero se defiende muy bien y sobre todo en el tema como de la emotividad, de lo que te generan las cosas de Manuel Rojas. Bueno, también tiene que ver con que nosotros somos chilenos y nos sentimos identificados. Yo he leído, no sé, casi todo lo de Hemingway, me fascina, soy fan número 1 y me encanta, el tipo es un maestro y todo, pero no sé si Hemingway me ha emocionado tanto como algunas cosas de Manuel Rojas. Bueno, Manuel Rojas partió su carrera, y esto es bien interesante de ver porque por los años, él parte escribiendo cuentos, porque con los cuentos ganaba concursos y ganaba plata. Claro. Ahí hay una conexión con Bolaño, por ejemplo. Sí. O sea, Bolaño también, viviendo muy modestamente, participaba en cuánta cosa había porque necesitaba lucas para vivir. Y Manuel Rojas decía ¿Qué es lo que sé hacer bien? Claro, ¿cuál es mi pan y manteca? Sí. Escribir, y tengo esta capacidad. Y él empezó así. Entonces ganó, no sé, segundo lugar en no sé qué, en Caras y Caretas, una revista argentina. Y se ganaba unos pesos que equivalían de repente al sueldo de un obrero. Y él decía, chuta, escribiendo gano lo mismo que en lo otro. Ella empezó así, pero luego se dedica a la novela. Y por cierto, su novela más famosa, que es una obra de arte, insisto, para mí creo que es una de las mejores novelas chilenas, si es que no es la mejor novela chilena de toda la historia, que es Hijo de Ladrón, publicada en 1951. Presenta un personaje que luego lo vamos a ver, porque es una tetralogía después, que es Aniceto Evia, que es justamente un hijo de ladrón, una novela semi-autobiográfica, y que relata la vida de este personaje, que es un joven que busca su lugar en el mundo, que está muy marcado por la injusticia social, que está muy marcado por su familia de alguna manera. Él es un hijo de ladrón y él no quiere ser como su padre. El estigma de, claro, del fondo lucha contra eso. Contra tu destino. Claro, contra el destino. Ahora, paréntesis, Matías. Estaba pensando en que Hijo de Ladrón es la novela chilena, o sea, una de las mejores novelas chilenas, que retrata una parte de la sociedad chilena, y El socio de Genaro Prieto es una novela clave chilena que en el fondo te muestra ese otro lado de la sociedad chilena, esa cosa aspiracional, de los negocios, de la clase un poquito más encumbrada, de los gallos que buscan aparentar. Es como la otra cara de la moneda de Chile. Si tú pudieras leer esas dos novelas, ha sido una mirada súper interesante, tenés toda la razón. Y fíjate que en el caso del Hijo de Ladrón, hay una novela que se publicó 10 años después, que es El río de Gómez Morel, sí, que tiene una semejanza que evidentemente hay un parecido, y que te habla de esto, del bajo fondo, de delincuencia, pero de la delincuencia como vulnerable, de la sobrevivencia, ¿cachai? De la delincuencia como sobrevivencia, en el fondo. De la delincuencia como sobrevivencia, sí. Bueno, Manuel Rojas publicó otros libros, Lancha en la Bahía, por ejemplo, que esto es del 32, sí, Punta de Rieles, que es del 60, Sombras contra el Muro, que es del 64. Lancha en la Bahía te retrata este mundo de los pescadores, sí, de salir el día a día. Punta de Rieles se va para las salitreras, sí, hay una cosa ahí de Punta de Rieles como que te muestra un obrero y también te muestra un gallo que es jefe, sí, el mundo en común que tienen los dos. Sí. Y bueno, recibe el Premio Nacional de Literatura en 1957 y fallece el 73. Y claro, mencionamos ahí algunos de los libros: Lancha en la Bahía, La Ciudad de los Césares. La Ciudad de los Césares, que es una lectura obligatoria, por lo menos cuando nosotros éramos chicos. Sí, pues del colegio, lectura obligatoria. Sí. Hijo Ladrón, Mejor que el Vino, La Oscura Vida Radiante, que es parte de la tetralogía de Aniceto Evia. Está Hijo de Ladrón primero, Mejor que el Vino es la 2. La Oscura Vida Radiante, Sombras contra el Muro. Y Sombras contra el Muro. Que la última fue póstuma. O sea. Sí. En los cuentos, y aquí hay que detenerse porque
En los cuentos... Pero mira, mencionémoslo ahora. Sí, tenéis razón. Los vamos sí. Títulos, cuentos que todos hemos leído. Sí. Y si no los han leído, búsquelos. Están, por supuesto, en Truman Librero de Pumanque y en Truman Librero de Antofagasta. Pero también están disponibles son cuentos, son 5 o 6 páginas. Léalo en el celular en el metro, en la micro. Lea Manuel Rojas. Si es que no se marea. Si es que no se marea. Yo me mareo. No, yo sí puedo. El delincuente, por ejemplo, uno. Una diferencia de 7 años de lo que hace, güey. El bonete maulino, El hombre en la rosa, Laguna, El vaso de leche, El vaso de leche. que es una obra Fantástico. de arte. Sí, fue ensayista, escribió artículos, escritores de ayer y escribió hoy, poemas también. Viaje al país de los profetas, Sí. escribió poemas también Mejor que el vino. ¿Cuáles son las claves? Cuando hablamos de Manuel Rojas y queremos hablar en esta ocasión, no tanto, o sea, vamos a hablar de sus libros y de sus argumentos, pero queremos hablar de sus influencias, de quién lo influenció y a quién influenció. Exactamente. Pero primero ¿cuáles son las claves de la obra? Para entender un poco de dónde sale Manuel Rojas con esta propuesta como nueva, hay que entender lo que yo insinué al principio, que él venía, sus lecturas tenían que ver, sus lecturas de niño, de adolescente, de joven, tenían que ver con el realismo social, esta cosa más bien cruda, de retratar a las clases populares y marginadas, este movimiento literario que ya venía así, no sé, con Émile Zola en Italia, en Francia, en Italia, en Europa, un poquito Guy de Maupassant también, habían cosas que él rescataba, estas condiciones de vida de las clases bajas, obviamente siempre poniendo el foco en la injusticia, en las desigualdades sociales, pero lo que hace Manuel Rojas es que va un poquito más allá. Vamos a volver a hablar de Battleby, el escribiente de Melville, hemos hablado, pues que es tan importante ese pequeño relato, porque sienta las bases del existencialismo. Entonces este gallo, Manuel Rojas, agarra este realismo social y le mete un ingrediente que va más allá del simple retrato social, que tiene que ver con este tono existencialista de los personajes que, por ejemplo, como en Hijo de Ladrón, enfrentan una crisis de identidad. O sea, yo soy hijo de ladrón, yo también tengo que terminar siendo ladrón. Sí, eso es lo que la vida me depara, ¿cachai? Estos personajes que buscan un sentido como de pertenencia, un propósito, ¿me entendí? A la manera del extranjero, de Albert Camus. Y además en los años en que él lo hace. Sí. Eran años bien siempre, mira, es otra cuestión. Todos los años son convulsos socialmente. Siempre hay algo que está pasando. Pero los años de ellos fueron particularmente convulsos. La política de Manuel Rojas era un anarquista, estaba muy involucrado en política, y por lo tanto le interesaba mucho mostrar ese mundo, mostrar el mundo más vulnerable a los obreros y esos destinos, como ¿estás condenado a hacer esto o no? Sí. Era un poco eso también. Sí, tenéis toda la razón. El tema del determinismo, que estaba también de moda en ese tiempo, más existencialista, más filosófico. Estos personajes marginales que él sabe retratarlos muy bien, evidentemente que tienen la raíz en la autobiografía de él, en lo que a él le fue pasando en el tiempo. Él trabajó con el electricista, conoció al buen del delincuente, lo tomaron preso una noche y miraba para el lado en la celda y había un gallo que era medio ladino, que era un ladrón, tuvo que arrancar de no sé dónde porque participó en una riña y seguramente se metieron a alguien. Exactamente. Vivió esas cosas. Entonces, Nora Ephron. Escribe de lo que sabes. Este ha sido el mantra de esta temporada. Sí. Nora Ephron escribe de lo que sabes. Sí. A propósito del capítulo de Nora Ephron. Sí, no. Manuel Rojas, la gracia de Manuel Rojas es que tomó todos estos ingredientes y creó algo totalmente nuevo. Si tú lo comparáis, si empezamos a hacer estas conexiones, todos estos trabajadores, estos seres humanos que viven como al borde de la sociedad, ¿cachai? Nos vamos a ir a ver el tema de Bartleby, que ya lo mencioné. Nos va a llevar a Willy Loman, que es el muerte de un vendedor viajero de Arthur Miller en la obra de teatro de Estados Unidos, de estos gallos que son como sustituibles, ¿cachai? Más contemporáneo, el Donald Ray Pollock, que es un escritor bien como actual, que tiene un libro de relatos que se llama Knockin' Steve, que es extraordinario. Tiene un libro como del oeste, que es Banquete Celestial, que son... ¿Cómo se llama la película en la que está este gallo? ¿Algo del demonio? ¿Del diablo? El diablo a todas horas. El diablo a todas horas. Sí, también. Una novela de él. Sí, John Fante, que vamos a hacer un capítulo especial de John Fante, que es este escritor que nunca fue publicado en vida, pero que habla de estos buenos mediocres, de estos buenos que no la logran, que están ahí pululando alrededor. Obviamente Bukowski, Cartero, Factotum, todos estos personajes de medio pelo, pero que tienen un sentido, que reflexionan, que se toman un copete, que no quieren hacer las cosas como de la manera incorrecta, pero que terminan cayendo o por necesidad o por debilidad, ¿cachai? Claro, que luchan como contra ese destino. Claro. Bueno, de hecho, la vida de Fante es muy así. Él publicó muy poco en su juventud y lo vinieron a descubrir y a premiar muy viejo. Claro, se dedicó al cine porque era la forma de ganar lucas, de hacer guiones, qué sé yo. Entonces, la gracia es que el realismo social te mostraba estos personajes desde afuera.
lo que hace Manuel Rojas es que le agrega una profundidad psicológica mostrándote las emociones de los personajes, los deseos, estos conflictos internos. En Hijo de Ladrones como el epítome de esa tendencia. Es mucho, ¿sabéis qué? Y además tiene esta cosa Sí. esta cosa de poesía. Sí. De una cosa media lírica, te muestra el paisaje chileno, te muestra a la persona que está limpiando, y eso es un poema en el fondo. Lo que pasa es que ahí también hay un factor, y es que Manuel Rojas escribe de lo que sabía, porque él era de esos personajes. Empatiza. Pero no solo empatiza, él sabe de esos personajes. Entonces era muy difícil pedirle a, no sé, para escribir y para tener la capacidad de escribir, había que haber tenido educación, y por lo tanto no entendías, o era muy difícil que fuera un barrendero. Exactamente. Se había pasado. Entonces, Manuel Rojas no es el primero, pero es tal vez el más importante, que tenía la capacidad narrativa, tenía esta autoformación. Lo mejor de dos mundos. ¿Cachai? Entonces tenía la capacidad de escribir de algo que los demás lo miran muy paternalista, él lo había vivido. Sí, él lo había vivido. Él podía escribir de eso. Está autorizado. Otra Claro. clave es el estilo directo y descriptivo que tenía él. Sí, y ahí es súper interesante porque aquí claramente se conecta, por ejemplo, con lo que decíamos, a lo que te comentaba antes de Hemingway. Él tiene un estilo en esa onda. Hemingway es bien paralelo. No es mucho más anterior, Hemingway. Estoy hablando yo en materia de los cuentos. Hemingway publica sus primeros cuentos, sus primeros libros, no sé, 1923, 1927, Fiestas del 44, Adiós a las armas del 29, por ejemplo. Perdón, del 26, Fiesta, Adiós a las armas del 29. Pero estaba en esos años. Entonces, yo no sé si lo habrá leído o no, paralelamente, digo, en esos años, pero es muy similar en los años. O sea, los cuentos de Manuel Rojas, no sé, Hombres del Sur, es publicado el 26. Y ahí ya viene Laguna, que vamos a hablar de Laguna, Un espíritu inquieto, que es muy famoso y se leyó en los colegios, El bonete maulino, que es muy famoso, El cachorro y el hombre de los ojos azules. Entonces, ya tenía el 26, 5 cuentos que son muy buenos, y que son muy en la onda de Hemingway. Entonces, es muy curioso ver cómo las pirámides aparecen en distintos lugares del mundo. Hablamos de eso. Aparece... Yo creo que es porque el contexto social político, económico, qué sé yo, va generando que ciertas voces... Sí. Que en el fondo se encargan de dar el espíritu del tiempo, como, para no decirle la palabra asiática. Dar el tono. Sideways, una cosa así la palabra asiática, pero el espíritu de los tiempos. Bueno, sí. Este estilo de Manuel Rojas, como lo comparamos con Hemingway, funcionaba muy bien en esos contextos. Y sigue funcionando muy bien. Es directo, es sencillo y austero, pero no deja de ser profundo y efectivo. Hay una manera de escribir lo que es desprovisto de artificios. Sí. Eso es. Sí. Él es concreto, narra, escribe. Nosotros antes, cuando conversamos de repente de nuestros autores, decimos que Agatha Christoph tiene un poco de eso. Sí, producto de en el fondo, la discapacidad en el lenguaje de Agatha Christoph, porque en el fondo ella estaba viviendo en Suiza, donde se hablaba, no sé, francés, y ella no hablaba francés porque ella era, no sé, húngara. ¿no? Entonces primero que nada tenía un dominio limitado del idioma francés. Ella quería escribir en francés porque el francés tiene una resonancia mucho más amplia, puede llegar a más rincones del universo, ¿me entendí? Y ella, en el fondo, dice, yo voy a escribir en francés, pero tengo limitaciones, por lo tanto, mi estilo va a terminar siendo austero, va a terminar siendo sencillo, directo, porque yo tengo una discapacidad en ese sentido. Y yo creo que, y Manuel Rojas lo que explica es que él cree que la gente... Este tipo de gente a la que él describe, marginales, ¿cachai? Gente sin mucha educación, esa es la forma que tiene de pensar. Los marginales no piensan en términos rimbombantes, ¿cachai? Sí, es un poquito más una corriente de la conciencia, directa y bien fragmentada, bien como al grano. Entonces, si yo me estoy metiendo en la cabeza de estos personajes, no puedo hacer que piensen de otra forma. Tengo que mostrarlos como piensan de verdad. Y eso es también uno de los grandes atributos, una de las grandes virtudes de la obra de Manuel Rojas, porque eso le permite que sea esa economía del lenguaje y esa precisión lo hace que sea muy natural. Sí. No sacrifica la profundidad. La simplicidad no sacrifica profundidad. Y hay aquí una curiosidad que yo no tengo ninguna prueba para dar esta afirmación, A ver. pero en mi irresponsabilidad y en mi... La responsabilidad de la juventud. La irresponsabilidad de la juventud la voy a hacer. Y de la belleza física, Matías. Amigo. Pero yo tengo la teoría de que, así como la Agatha Christoph, esta incapacidad de manejar todos los recovecos de un lenguaje la obligó a ser muy concreta, y por favor lean Klaus y Lucas, que es espectacular, una de mis autoras favoritas, uno de mis libros favoritos. En el caso de Manuel Rojas,
yo creo que la profesión lo marcó en ese sentido. Manuel Rojas, una de las pegas que él tuvo, de las muchas pegas que tuvo, pero una de las pegas que desarrolló mucho tiempo, fue la de ser linotipista. El linotipista es aquel que maneja la linotipia. Y la linotipia es una de las evoluciones de la imprenta. Sí. Dícese de la linotipia. Claro, la linotipia es una manera de imprimir que duró, no sé, 100 años. Pero que la verdad buscan así como en YouTube hay unos videos que muestran cómo funciona la máquina. Es una locura. Porque barras de plomo que la misma máquina tiene un sector donde se derriten, se funden y se enfrían. Mientras en el otro lado hay un teclado con una molde en acero que va imprimiendo en estas barras recién fundidas de plomo para armar las líneas que luego se van a imprimir. Sí. Entonces, después desapareció con los computadores, obviamente. Pero esa mimeógrafo también todas esas cosas. Todas esas cosas con tinta. Todas esas cosas. Ahora, la linotipia, ¿a qué voy con esto? A que la linotipia tiene un límite físico de centímetros de que... Como Twitter. Claro, justamente. Tiene un límite de caracteres. Justamente, un límite de caracteres. Entonces, cada línea tenía que tener máximo, no sé, 90 caracteres y máximo tenía 20 y tantas líneas por página. Porque eso era lo máximo que en la máquina cabía. Y Manuel Rojas trabajaba en eso mientras estaba escribiendo sus cuentos. Y no hay ninguna relación, porque yo busqué así como análisis académico, qué sé yo, de si alguien había hecho esa conexión, pero yo estoy seguro que tiene que ver esa obvio, relación. La tecnología, el espacio que tienes para escribir te condiciona el estilo. Pues. Pero además, él estaba todo el rato, porque el linotipista escribe en el teclado las frases, sí. Y él estaba todo el rato escribiendo frases de 90 caracteres y enter, 90 caracteres. Tengo poco espacio. Entonces él estaba escribiendo todo el rato en pac, en bloques. En bloques. Entonces yo estoy seguro que hay eso y no tengo ni una prueba, no tengo ni una duda, pero me parece... Mira, te lo compro. Me parece interesante tu análisis. Oye, otra clave para entender a Manuel Rojas, que tiene que ver con lo que mencionaba Matías recientemente, es esta estructura como fragmentada, esta narrativa como circular que él tiene, tanto en sus cuentos, pero sobre todo en sus novelas. Esta tendencia a utilizar estos fragmentos que el gallo parte en un tiempo, se va para atrás, utiliza el raconto, de repente vuelve, es circular la cosa. Por ejemplo, Hijo de Ladrón no tiene un orden cronológico lineal, sino que se presenta como con fragmentos de la vida del protagonista, se van entrelazando, el gallo retrocede en el tiempo, para ir contando los recuerdos, la experiencia de Aniceto de Evia, por qué está ahí ahora. Las cosas se superponen así en la mente humana. Eso es lo que piensa Manuel Rojas. Claro. Uno cuando piensa así, no piensa lineal, ordenado y estructurado. Mira, les doy una perlita para que entiendan. Esto es la primera, así empieza la novela Hijo de Ladrón. Este es el primer párrafo. Hijo de Ladrón. Dice: ¿cómo y por qué llegué hasta ahí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. No te lo dice. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetros tras centímetros, hasta llegar a 100 o a 1000. Y mi memoria no es mucho mejor, salta de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos solo cuando los otros, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que primero o después estuve preso. Nada importante, por supuesto. Asalto a una joyería cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Tuve, según parece, cómplices a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como ellos los míos. La única que supo algo fue la policía, aunque no con mucha seguridad. Muchos días de cárcel y muchas noches durmiendo sobre el suelo de cemento, sin una frazada. Como consecuencia, pulmonía. Después, tos, una tos que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en libertad, salvado de la muerte y de la justicia, la ropa, arrugada y manchada de pintura, colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer? No era mucho lo que se podía hacer, a lo sumo morir. Pero no es fácil morir. No podía pensar en trabajar, me habría caído de la escalera, y menos podía pensar en robar. El pulmón herido me impedía respirar profundamente. Tampoco era fácil vivir. O sea, imagínate cómo va en ese estado y con esas expectativas salía a la calle. Está en libertad, firme aquí, cabo de guardia, sol, viento, mar y cielo. O sea, en un párrafo te explica cómo funciona la mente de este gallo, cómo las cosas más atroces, roba a la joyería, lo típico, te muestra cómo funciona la mente de él, cómo él te explica cómo va a funcionar el resto de la novela. A saltos, ¿cachai? No va a funcionar ordenadamente porque no me vienen las cosas así a la mente. Nos va a meter en la cabeza. Es una maestría impresionante de Manuel Rojas en la primera página del libro. ¿Cómo no vas a querer leer el resto del libro? Claro.
Bueno, Manuel Rojas, como lo hemos hablado, era un hombre además que tenía una capacidad lírica importante, por lo tanto su simbolismo y sus metáforas. De hecho, él partió tratando de meterse en poesía. Un amigo, el poeta José, el poeta Cohete, se me olvidó el nombre ahora, González Vera, Gómez Rojas, Gómez Rojas, José Domingo Gómez Rojas, era amigo de Manuel Rojas porque compartía con él círculos políticos, anarquistas, y él le decía, escribe, tú tenés que escribir, él motivaba a que escribiera. José Domingo Gómez Rojas, que fue la única víctima de la guerra de los aislados, que es una historia política chilena, que está en una novela que se llama Subversivo. Una novela de Nicolás Vidal que se llama Subversivo, donde cuenta un poco esa historia. Estaba en los años 20 esta revolución estudiantil, y Ladislao Errázuriz, que lo nombran ministro, inventa una potencial guerra con Perú y Bolivia, y con eso modifica la opinión pública y logra meter preso a todos los cabros que están protestando, y uno que murió, o sea, que quedó muy maltrecho después de estar detenido fue José Domingo Gómez Rojas, que le decían el poeta Cohete, porque sus versos eran explosivos. Menos mal que no le pusieron el poeta Poroto. Bueno, ya él le decía como que escribe. Y Manuel Rojas empezó, por estas razones, como a tratar de escribir sonetos, poemas. Tenía esa cosa lírica dentro. Tenía esa cosa lírica. Entonces era muy observador de los objetos, de los paisajes, para obtener de ellos un significado simbólico, y a través de estos objetos reflejar y mostrar, no decir, sino que mostrar, que es el sello de los maestros, que muestran y no dicen, los estados emocionales o las situaciones emocionales o estos simbolismos en los personajes y en los argumentos. Y un ejemplo de ese que es muy bonito es Lancha en la Bahía, donde la lancha es el hombre y la naturaleza, y hay una supervivencia en un entorno hostil. Es el viejo y el mar. El viejo y el mar. El viejo y el mar. El bote en el viejo del mar es lo único que el weón lo mantiene a salvo de la barbarie que hay debajo, claro. ¿Cachai? Y Lancha en la Bahía, en el fondo, es como el puente entre la naturaleza y el hombre. Por ejemplo, en Hijo de Ladrón y en varios otros cuentos, el paisaje, claro. el lugar donde está el personaje refleja el estado mental del personaje. Claro. ¿Cachai? Cuando sale el sol, cuando está el bosque, la cosa está como más prístina, el tipo está saliendo, está bien. Cuando la cosa está oscura, o sea, lo que acabo de leer de Hijo de Ladrón, ¿te imaginaste al tiro el gallo durmiendo sin frazadas con una pulmonía en el cemento? Y en tu mente, tu está preso, no va a estar contento. Y en tu mente tú vas pasando de la joya, y son como imágenes fragmentadas, de está robando, lo capturan como un storyboard. Eso. Sin movimiento, pero el storyboard de cada una de las cosas súper así como tac, 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 tac. Sí, es como un montaje de Scorsese. Claro, tú te pasáis la película al tiro, te imagináis. Oye, pero espérate, hay un dato curioso. Lancha en la Bahía es del 32, El viejo y el mar es del 52. O sea, entonces ahí Hemingway plagiando a Manuel Rojas. Sí, pues sí, es que El viejo y el mar es como una de las obras como más posteriores de Hemingway. Sí, no pero imagínate que Lancha en la Bahía, donde ya hay esta idea, el hombre, el bote, el agua, el hostil del mar, la pesca, el Lancha en la Bahía estaba en el año 32. Cáchate la sensibilidad de Manuel Rojas, que Hemingway hace una historia muy similar 20 años después. Sí. No, Manuel Rojas era seco. Era seco. Oye, otro tema importante en la obra de él es que lo insinuamos al principio, es que sus temas son universales. O sea, el tipo chileno te habla del delincuente chileno, de los personajes que viven acá en Chile, pero este gallo se puede leer en cualquier parte porque son temas universales que resuenan en cualquier contexto cultural. Este tema de la búsqueda de identidad, o sea, el anhelo de libertad, la lucha por la dignidad. El tema de la dignidad es muy importante en la obra de Manuel Rojas, en muchos de sus cuentos, en muchas de sus novelas. Este tema de soy pobre, a lo mejor soy delincuente, pero no soy soplón, no soy delator. Sí. Estoy muerto de hambre, como en el vaso de leche, pero no acepto las limonas. Tengo una dignidad. Y el enfrentamiento con la adversidad, con la adversidad política, con la adversidad de la naturaleza, son temas que atraviesan su obra y encuentran eco en lectores de todas partes del mundo. Ahora, hay muchas claves más. Hay, por ejemplo, la influencia de la oralidad, el auto que tiene que ver con que, como le contaban historias, como su madre también le contaba historias, él era muy verosímil en su historia. Los diálogos eran súper creíbles. Tenía súper buena oreja, súper buen oído de eso. Muy en la onda de Raymond Carver. Justamente, tenemos lo del autodidactismo y la lectura ecléctica, que tiene que ver con como él era autodidacta, se nutrió y aprendió de muchas fuentes, y esa lectura ecléctica le permitió a él tener variedad de fuentes. Pero es muy importante el tema de los hombres serios y los farsantes. Sí, ahí sí que detengamos un poquito. A mí lo encuentro fascinante eso, porque en el fondo uno podría llegar a pensar que es una sola categoría, la de los tipos marginales.
Pero él al final siempre termina diferenciándola en dos. O sea, hay gente humilde, hay gente pobre, hay gente que no ha tenido fortuna en la vida, pero no todos son iguales. Están los tipos serios, que son los gallos que actúan de acuerdo a la dignidad, que actúan de acuerdo a la moral, a la ética. A lo mejor no son, a lo mejor hay un peluquero, por ejemplo en el cuento del delincuente, a lo mejor es un cargador, un estibador en el puerto, y están los farsantes, son los gallos que van por el mal camino, claro, que los golpes de la vida, ellos tratan de bypassear la vida, tratan de violar estas normas como más éticas con las que se conduce la sociedad, y él siempre hace una diferencia entre esos dos tipos de personajes en su literatura. Eso es muy importante. Yo creo que tiene que ver también con su biografía. Él se consideraba un weón, un gallo desafortunado, que a lo mejor la vida no le ha sonreído, que tuvo que trabajar en todas cosas, pero él tenía su dignidad, era un gallo honesto. No iba a transar ahí. No iba a transar eso. Ahora, como lo prometimos al principio, la influencia de Manuel Rojas es enorme. Y enfoquémonos en la influencia en la literatura chilena, cómo marcó él la literatura chilena, y lo podemos detectar en varios autores de distintos años, que los mencionamos por ahí, pero es una figura fundamental, y hay 3 nombres donde, a juicio nuestro, y por supuesto esto es basado en nuestro conocimiento y también en nuestra ignorancia, pueden haber otros más, sí, pero son Roberto Bolaño, Antonio Skármeta y Pedro Lemebel. Nosotros creemos que ahí hay 3 autores donde se nota muchísimo la influencia de Manuel Rojas. Es que es imposible que no lo hayan leído estos escritores y que no les haya afectado. Por ejemplo, en el caso de Roberto Bolaño, es un escritor mucho más vanguardista, mucho más experimental. O sea, Los Detectives Salvajes es una novela, entre comillas, más experimental, ¿cachai? Con una estructura narrativa bien como más moderna, más novedosa. Manuel Rojas era un poquito más clásico. Pero el mismo Bolaño, muchas entrevistas mencionó que tuvo influencia de Manuel Rojas, que lo leía muy seguido. Por ejemplo, la representación de los personajes marginales, este enfoque, ¿cachai?, de los aspectos más oscuros, como más complejos de la vida. Manuel Rojas influenció harto a Bolaño. En el estilo eran distintos, pero en los temas de interés eran bien parecidos. Skármeta... Perdona, y en el caso de Bolaño, esta cuestión también de querer, como tú bien dices, esos personajes son súper importantes en Bolaño. Sí. Es la esencia, o sea, en Detectives Salvajes de eso se trata. De eso se trata. 2666, los personajes, los sufrimientos de esas mujeres, en los cuentos también, entonces, sí, tipo, es así. Sí, Skármeta, el autor de Ardiente Paciencia, que la gente de repente conoce esa novela como El cartero Neruda, la película, que por la película, qué sé yo. Skármeta también ha citado a Manuel Rojas como una de sus influencias tempranas cuando él empezó a escribir, y eso se ve reflejado en el interés que tiene Skármeta también en la vida de estos personajes comunes, en los sueños, las frustraciones, cómo los grandes eventos históricos, la realidad política de repente, afecta a esos personajes y su capacidad para salir adelante o no, o irse al fondo. Sí. Esta cosa cuando combina también la introspección personal con un trasfondo social, ¿cachai?, como contrapunto, es muy de Skármeta, y eso también es muy de Manuel Rojas. Skármeta, Show de los Libros. El Show de los Libros, obvio. Bueno, Pedro Lemebel, que Pedro Lemebel tiene una novela, que es Tengo miedo torero, el resto son crónicas. Pedro Lemebel hizo mucho periodismo. Y ahí tiene de partida una conexión, sí, con Manuel Rojas en ese sentido. Pero claramente ambos comparten esa observación de la vida de los marginados, pero además siendo ellos parte de esos marginados. Sí. El texto de Lemebel de Manifiesto, hablo, ¿cómo era el...? Se me olvidó el nombre, ya lo voy a buscar. Estoy viejito, amigo, también yo. Bueno, pero es un poema que es precioso. Hablo por mi diferencia. Ese era. Manifiesto, hablo por mi diferencia, que es un poema hermosísimo de Pedro Lemebel, que él era comunista y critica al Partido Comunista. Pero no tiene nada de malo eso, Matías. ¿Por qué estás criticando? y critica al Partido Comunista por la discriminación que ellos ejercían también sobre las minorías sexuales. Donde Lemebel... Mira que tiraba las mechas. Claro, y donde Lemebel fue una de las grandes voces, uno de los grandes protagonistas de la lucha de esa disidencia. Entonces, es muy importante el compromiso político de Lemebel, y ahí también hay otro punto en común con Manuel Rojas. Pero es por eso que tú no eres comunista, porque por el tema de la discriminación. Te podrían discriminar.
No, que el come guagua a mí no me gusta. Yo no de ese No plato, comulgo. no De comulgo. ese plato no comulgo. Ahí yo marco una línea. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Bueno, pero el MBL tiene eso, esos márgenes, ¿no? Esos autores márgenes. Esto del conventillo. La esquina es mi corazón. Esos Sí, márgenes donde se produce, donde la vida del entorno del MBL se desarrollaba. Sí. En el caso de Manuel Rojas también. Sí. Hay otros autores José también. por Donoso, supuesto. José Donoso también es súper importante. José Donoso es uno de nuestros mejores escritores, mejores novelistas. Estudiante de Derecho frustrado también. Donoso, obviamente que también exploró esta cosa como de la identidad. Ojo que Donoso también una sexualidad reprimida. No me consta. Hasta ahí llego yo. Y también podemos identificar con José Donoso, amigo. No, yo no tengo nada reprimido. Y tampoco tengo sexualidad, así que no me... No tengo nada que reprimir. No tengo nada que reprimir, sí. Estoy muy cansado para eso ya. Oye, el tema de José Donoso de la identidad sexual también, no sé, El lugar sin límites, estos personajes de campo medio marginados, ¿cachai? Aunque el estilo de José Donoso era un poquito más surrealista, más psicológico, El obsceno pájaro de la noche, personajes marginales, tiene mucho que ver con Manuel Rojas. Y hablamos en algún momento también de Hernán Rivera Letelier, escritor antofagastino, le decimos. ¿Por qué antofagastino? Él nació, creo que en Talca, parece. Pero Manuel Rojas nació en Buenos Aires, sí, y es chileno. Es chileno, sí. Rivera Letelier es antofagastino. Rivera Letelier también una historia de vida brillante. Rivera Letelier traducido a un montón de idiomas, bestseller, rockstar del mundo de la literatura. También con una vida bien parecida a la de Manuel Rojas. Trabajó de obrero hasta que a principios de los años 90 él logró ganar el premio de novela, creo, del Mercurio. Con la reina Isabel cantaba ranchera. Extraordinaria, buenísima novela. Para mí, no sé si la mejor, pero bueno, yo leo casi todo lo de él, pero las primeras cosas a mí me gustan mucho. Para mí es la mejor de Rivera Letelier, pero además es muy divertida. Sí, es muy inverosímil y verosímil a la vez. Es muy rara esa combinación. Bueno, debe ser también porque toca un tema que para nosotros es familiar. Para mí es súper familiar. Los espacios que él describe. El himno El Ángel para una pata transcurre en Antofagasta. Hay el tema de las salitreras, que es como literalmente una beta, pero literaria, súper interesante. Rivera Letelier trabajó de obrero, conoce ese mundo, conoce a las personas. El tema de las prostitutas, el tema de las salitreras, la división de clase social entre los gringos, los empleados. Totalmente y Manuel los obreros. Es muy Manuel Rojas. Sí, ahora, en el caso de Hernán Rivera Letelier, no tiene una economía del lenguaje, sino que todo lo contrario, tiene una exuberancia y un amor por el lenguaje, dicho por él mismo, estas palabras como bien rimbombantes. Rivera Letelier está enamorado del lenguaje y lo expone así impúdicamente en sus novelas. Por otra parte, ya hablamos que Manuel Rojas tenía un estilo más sobrio, más directo, no le interesaba, él mismo, Manuel Rojas lo dice algunas veces como, no me interesa parecer inteligente, no me interesa parecer interesante, me interesa que la gente pueda meterse en la cabeza de mis personajes, y la mejor forma de hacerlo con este estilo directo, porque así piensa la gente. Ahora, Manuel Rojas, la influencia también llegó a Latinoamérica, a España, al resto del mundo, muy veloz, lo voy a mencionar. Por ejemplo, en Latinoamérica, escritores, que tuvieran este realismo social y esta representación de las clases populares, y uno inmediatamente encuentra, por ejemplo, a Juan Rulfo, donde hay una relación directa entre los personajes campesinos, los la vida rural. Sí. Tenemos en otra línea, pero por ejemplo Mario Vargas Llosa, si bien es cierto, es más complejo, es más barroco, el realismo de Manuel Rojas lo influyó muchísimo en la observación de la vida humana y los aspectos sociales. Y ahí, por ejemplo, en La ciudad de los perros o en Pantaleón está el tema de opresión, de injusticia, de identidad. Además, estos personajes como el negro no sé cuantito, claro, el chupete, el cohete, claro, en La ciudad de los perros, estas categorías de seres humanos. De los reclutas en La ciudad de los perros, hay unos que vienen de mejor familia, hay otros que son más rascas, hay unos que son más sinvergüenza, más antiéticos, y hay otros que mantienen su dignidad. En Pantaleón, yo diría que Vargas Llosa tiene esta cosa del humor. Claro. De la cosa más picaresca, claro. El Pantaleón la visitadora, eso es lo absurdo que es un grupo de prostitutas que está trabajando para el ejército, para que los gallos se mantengan concentrados. Imagínate las cosas que pasan. Pero también te da cuenta de ese mundo, de los conscriptos, de las prostitutas. Y que existía. Hay un cómic de una autora coreana
que habla de las prostitutas que tenía el ejército norteamericano en la guerra de Corea. Sí, Entonces, sí. Y en Japón, después de la ocupación, pasó lo mismo. Claro. Bueno, a otros autores como Miguel Barnett, por ejemplo, que es un autor cubano de biografía de un cimarrón. Muy buen libro, hay que leerlo. Muy buen libro ese, y que es en el fondo el preservar la historia de los que han sido relegados al olvido. Sí. Es como la voz de los marginados, que es un tema muy Manuel Rojas. Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana, como La noche de Tlatelolco. En este tema como en la narrativa testimonial. Galeano, por supuesto, también, con los individuos comunes y corrientes, el escritor uruguayo, con la mirada latinoamericana, sí. la historia propia de nuestro continente. Todo este tema de las dictaduras, claro. de las reformas agrarias en los distintos continentes, cómo la historia afecta a estos individuos comunes, ¿cachai? Es súper interesante. Ahora, también eso pasa con los autores que influenciaron a Manuel Rojas, que mencionémoslo para sí, por último sí, que queden. Sí, o sea, bueno, hablamos en algún momento de esta comunión entre realismo social, existencialismo y poesía. El gallo Manuel Rojas, lo que leyó al principio eran cosas bien realistas, bien naturalistas, donde se representaba como de manera súper fiel y cruda la realidad, y se estudiaban los aspectos más duros de la vida humana, pero eso era todo. Se mostraba eso, ustedes ven lo que hacen con eso. Émile Zola, por ejemplo, lo influyó con su naturalismo, el libro Germinal, que habla de estos mineros que trabajan en condiciones infrahumanas. Los trabajadores marginados en Chile es un paralelo de eso. Mencionamos aquí de Maupassant, que era como el escritor muy amigo de Flaubert, que tomó algunas cosas de Flaubert, pero también se fue para el lado de estos personajes más aterrizados, más marginales. El libro Bellamy te habla mucho de eso. Hay un cuento muy famoso que lo tienen que leer los niños en el colegio, que se llama Bola de Sebo, que se trata... Es que, bueno, Ball de Swift, que en el fondo es como varios gallos que van como en un carruaje, y va una niña más que todos sabían que era media prostituta, y llegan como a un control del ejército, estaban todos asustados y todos la miraban como medio huevo a ella, y como que en algún momento se insinúa que ella le tenga que hacer alguna cosita a los soldados para que pase, y de un momento para otro ella, que era como la última del lote, se transforma en la más importante, porque ella sabe hacer algo que los demás no quieren o no saben hacer. Entonces esta cosa de realismo psicológico en Guy de Maupassant, en Émile Zola, influyeron fuertemente a Manuel Rojas. La literatura existencialista, la filosofía, Sartre, Camus, Crimen y Castigo, Dostoyevsky, por ejemplo, Dostoyevsky, que hablamos Noche Blanca en el capítulo de Pequeños Grandes Clásicos, desde el segundo, esa mirada psicológica de la psique humana. Ahora, también hay latinoamericanos y españoles que también influyó. Sí, o sea, Dostoyevsky, el Crimen y Castigo, estos gallos que viven hacinados es muy Roja eso, claramente. Es muy Manuel Rojas. Eso marcó claramente a Manuel Rojas. Sí, José Martí, el poeta español, también, el tema de la realidad social, de la literatura comprometida con la política, la dignidad humana. Este tema que a mí me interesa mucho, que es como la literatura como medio para el cambio social. Claro. Que hoy, guardando las proporciones, no nos queremos tirar un peo más arriba del poto, como se dice. Nosotros somos humildes. A propósito de poesía. Exactamente. Somos humildes. Tratamos de fomentar la lectura dentro de nuestras posibilidades, pero la literatura como medio para el cambio social. Pues, claro. O sea, la única forma. Ahí tenía Manuel Rojas. Manuel Rojas aprendió leyendo libros. Autodidacta. Todo está en los libros. Ya no está el Icarito, pero hay cosas para aprender. Obviamente que Miguel de Unamuno también tiene conexiones con Manuel Rojas, la angustia existencial, la búsqueda de la fe, que también es importante en estos personajes que son más marginales. La poesía influenció también un montón a Manuel Rojas. Leyó a Walt Whitman, el tema de la individualidad, de la libertad, de la celebración de estar vivo, de ser humano, aunque estés mal. Pablo Neruda también, su preocupación por la justicia social también como que le influyó un montón a Manuel Rojas. Hay una cosa de Jack London también, el autor de Colmillo Blanco, del llamado La Selva. Estos personajes que enfrentan situaciones extremas, la naturaleza enfrentada al hombre, la lucha por la supervivencia. Tolstoy también. Hay un montón de influencias. La que yo veo más clara, que a mí me encanta, es el paralelo que hay entre Manuel Rojas y Charles Dickens. Sí, ahí hay ese es súper importante, que hay que detenerse un poquitito en esta. Sí, además la infancia sufrida. Sí, la infancia sufrida, la injusticia social, el tema de las clases populares marginadas, y cómo eso impacta en la vida de los personajes. Dickens tenía eso y Manuel Rojas también lo tenía. Sí, lo tenían los dos, hay una conexión ahí. O sea, Manuel Rojas no me cabe duda que de él leyó Dickens, como todo el mundo en ese tiempo. El tema de la crítica social,
Dickens criticó un montón de tiempo a las instituciones de caridad que habían en Inglaterra, todo este doble estándar de la realeza, y por otro lado los cabros chicos que tenían que trabajar en el carbono, tenían que estar presos con los papás. Y que esa especie de denuncia impactaba incluso en el debate público. Sí. Y Manuel Rojas también tomó esos temas, criticó la explotación laboral, la falta de oportunidades de los chilenos. Está el tema del humanismo y la empatía, de esta cosa de la compasión, de la resiliencia de los personajes, de salir ante las dificultades. Y también en el estilo narrativo, yo te diría que eran parecidos. Charles Dickens mucho más monumental, claro, mucho más extensa y todo, tenía un estilo más descriptivo, era un poquito más lírico y además tenía el uso del humor, de la ironía, típico inglés. Manuel Rojas era un poquito más directo, más austero, pero ambos logran crear estos mundos literarios que representaban como súper fielmente el tema de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento. Bueno, este análisis que tiene que ver con a quién influyó quién lo influyó y a quién influyó Manuel Rojas, veámoslo también ahora en su obra misma. Detengámonos en estos ratitos que nos queda del capítulo, en los libros, en los cuentos, en las novelas, y veamos un poquito dónde se ve esto. Y tal vez el cuento, que es un clásico de la literatura nacional, debe ser uno de los cuentos más emotivos además de la literatura nacional, que es El vaso de leche. Yo me pongo a llorar cada vez que lo leo. Es impresionante. El vaso de leche narra la historia de un joven marinero que está hambriento, que está desesperado, que lleva muchos días sin comer, y que en un bar muy humilde, en una fuente de soda así humilde, le dan un vaso de leche y pan. Y eso es todo lo que tiene, unas vainillas. Sí, una galletita. Una galletita. Sí, pues él había estado trabajando como de estibador en un barco. Lo mira el gallo dentro del barco y le dice, oye, ¿tenés hambre? Y no, gracias, no quiero nada. Le iban a dar unas sobras. Él no quiere porque te quiere mantener su dignidad. Me remito a lo que hablamos de Bartleby. Me encanta el momento en que Manuel Rojas decide entrar a la historia del protagonista. Sí. No sabes por qué está en ese estado, sí, no sabes por qué no tiene pega, no sabes si lo abandonó a alguien, te da algunas pistas, ¿me entendí? Pero no sabés qué le pasó y no importa. Lo que importa es lo que le está pasando ahora. El tema es que llega a este bar, a esta cafetería, por así decirlo, y una señora que está ahí, él pide un vaso de leche dispuesto a ser perro muerto, a no pagar la cuenta. Claro. Retrata tan fielmente esta carencia, esto de sentirse solo en el mundo sin que nadie te tienda la mano. Marginado hambriento. Completamente. Mira, dice el cuento, le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, un hambre que lo doblegaba como un latigazo. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Esa descripción que hace Manuel Rojas es la descripción de un tipo que se ha sentido ese hambre, weón. Eso no se inventa. Sí. Sin embargo, no había podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era oscuro y fatigante. No era dolor, sino angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzosamente como una barra de hierro y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanas. Todo lo que él querría y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin se irguió respirando profundamente. Una hora más y caería al suelo. Una alucinación de hambre. Weón, pero está a punto de caer y se acuerda del ancla, de su familia, de su mamá. Y la señora que le da el vaso de leche en el cuento es una señora que tú también intuyes que no tiene a su hijo al lado. Claro. Y que ella necesita un hijo y él necesita una madre. Y que en esa tarde, en ese rato, ella lo alimentó. Sí. Y ella se acerca, le toca la espalda y le dice, llore. Ella me lo ve, ¿cachai? ¿No? Es increíble el cuento. Ahora, hay un texto que yo lo leí en una edición de los cuentos de Manuel Rojas de la Universidad Alberto Hurtado, donde el prólogo es un texto de Manuel Rojas que se llama Hablo de mis cuentos. Y donde él, de hecho, tiene un tonito un poquito medio burlón de alguna manera, porque dice lo siguiente, del cuento que sigue hay varias cosas que decir, hablando del vaso de leche. Hace algunos años, en un curso de literatura chilena del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, el profesor y los estudiantes dedicaron unas sesiones al estudio del vaso de leche. Hicieron un examen completo, cómo estaba escrito, qué características psicológicas y de otro orden tenían los personajes. Quisieron fijar el lugar de la acción y desecharon cualquier parte de Chile. Por el año en que se escribió el cuento, el 27, no había ningún negocio semejante en el que se escribiera. Debía ser Buenos Aires. Se equivocaron, creyeron que el personaje era el mismo autor y se equivocaron también.
La verdad es otra. Siendo muy joven, conocí en Chile un hombre, también joven, aunque no tanto como yo, a quien sus compañeros llamaban el Negro Nieves. Era anarquista, zapatero de profesión. Su cara y su cabeza denotaban de lejos un origen negro. Labios gruesos, pelo rizado, tez de color más oscura que era el chileno medio. Y empieza a hablar del Negro Nieves y cuenta la historia del Negro Nieves. Es otro cuento. Y habla de que el Negro Nieves había sido anarquista, que había participado en asaltos, y dice que en esos asaltos había pasado plata que ellos ocupaban para financiar su movimiento anarquista. Entonces, dice él, pasó más hambre que un perro guacho. Imagínate. Y al fin, casi exánime, renunció a los millones que habrían podido pasar por sus manos por estos asaltos que yo te decía, y uniéndose a unos obreros que venían a trabajar a Argentina, atravesó a pie la cordillera de los Andes. Durante años lo perdía vista. Y después se lo encuentra en un tren y conversan. Pero que está como la metaliteratura de la historia de cómo escribió El vaso de leche, saca otro cuento que es la historia del Negro Nieves. Entonces es increíble. Entonces es muy... bueno, no sé, Manuel Rojas. Sí. El delincuente, otro cuento famosísimo de él, que se trata de un gallo que es peluquero, que vive como en un conventillo, que escucha que hay un barullo afuera, hay un gallo muy borracho, con otro con una cara de ladino, bueno, y de ladrón impresionante, que evidentemente que él está haciendo algún tipo de estafa o algo, él detecta eso, como el gallo es correcto, y él trabaja, es peluquero, se gana la vida dignamente, chucha, bueno, agarra a estos dos, junto con otro amigo de él que viene llegando de la pega, y emprenden un periplo toda la noche para llevarlo a la comisaría, para poder castigar al ladrón, que estaba... Pero se empiezan a hacer amigos, se pasan un cigarro, conversan, en el fondo te muestra cómo tú puedes tomar buenas decisiones y llevar una vida honesta, y cómo tú puedes tomar las dificultades de la vida de otra forma y dedicarte a una vida deshonesta. Cacha la descripción que hace del conventillo. Me dice, así empieza el cuento. El delincuente dice, yo vivo en un conventillo. Es un conventillo que no tiene de extraordinario más que un árbol que hay en el fondo de su patio. Un árbol corpulento, de tupido y apretado ramaje, en el que se albergan todos los chincoles, diucas y gorriones del barrio. Este árbol es para los pájaros una especie de conventillo. Es un conventillo dentro de otro. Ignoro si la vida que se desarrolla en ese conventillo de ramas y hojas tiene algún parecido con la que se vive en el mío. Bien pudiera ser. He leído a veces que algunos sabios han encontrado analogías entre la vida de ciertas aves y animales y la de los seres humanos. Si los sabios lo dicen, debe ser verdad. Yo, como soy peluquero, no entiendo esas cosas. Bueno, te lo dijo todo en un párrafo. ¿Quién es el tipo? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que entiende? ¿Hasta dónde llega su inteligencia? Y además es muy bonita la imagen del árbol como un conventillo de la naturaleza. Como un conventillo dentro de otro. Es un fractal. ¿Cachai? Es como, claro, es como una cuestión borgiana, es como un fractal de esto que me pasa a mí, pasa en la naturaleza, pasa en TNT, pasa en las películas. Pasa en las películas, pasa en TNT. El hombre la rosa, otro cuento famoso. Estos cuentos que le estamos recomendando también y que tú has leído además con una voz como la seda, como el terciopelo. Hay otro cuento que se llama Pancho Rojas. Oye, Pancho Rojas, un cuento que no es... Que Pancho Rojas podría ser un protagonista de una teleserie de Canal 13. Un actor. Pancho Melo y Pancho Rojas. Un actor de la teleserie. Mira, Pancho Rojas es un cuento que me encantó porque es muy juguetón, en el sentido de que te empieza a hablar de... No juguetón como eso, Matías. Otro tipo de juguetería. Oye, te empieza a hablar de Pancho Rojas y tú asumes la mayor parte del cuento que es una persona, que es un ser humano. Pero después descubres que Pancho Rojas es un pájaro, es un queltehue que el narrador más o menos adoptó. Y el narrador, hablando de Pancho Rojas, dice, no sabía nada de su vida anterior. ¿Dónde había nacido? ¿En qué lugares vivió sus primeros días? Nunca lo supe. Suponía sí que era oriundo de algún lugar de la costa central de Chile y que sus primeros días los había vivido sobre las lomas o en las quebradas o en los pantanos o en las vegas de esa región. Quizá cerca de alguna laguna como la de Cahuil, por ejemplo, o la de Boyeruca, o en los valles que cortan por ahí la cordillera de la costa. Y tú te imaginás que es un gallo, una persona que vive ahí, pero el gallo está describiendo a un pájaro. ¿Cachai? En algún momento él trata de acercarse al pájaro como en la onda del Principito, como para domesticarlo, y empieza a dar comida. Entonces cuando él trata de darle comida para que el pájaro se domestique y sea amigo de él, él se imagina que el pájaro le dice, no, parecía decir el pájaro, me has dado de comer y te lo agradezco, pero no quieras aprovecharte de ello para convertirme en lo que no quiero ser. Si quieres algo doméstico, búscate un perro. ¿Te fijáis? Armar un cuento, y el bueno habla del pájaro, de cómo se comporta el pájaro, al final el pájaro muere, de qué lugar ocupaba en la familia, pero te cuenta todo el cuento como si ese Pancho Rojas fuera una persona. Claro. Tú al final descubres que es un pájaro. Es brillante. Y ese cuento debe ser probablemente anterior al Principito, porque el Principito es del 43. Seguro. ¿De qué año es el Pancho Rojas? Lo vamos a buscar después, pero ¿cachai? O sea,
la antena de Manuel Rojas, el radar de los argumentos. El rango de ir del delincuente, ¿cachai? Claro. El hombre de la rosa, que es un cuento medio sobrenatural de un tipo que se acerca a un clérigo y le dice que él es capaz de ir a buscar cualquier cosa a cualquier parte del mundo. Dame una horita metido dentro de esta habitación y yo te voy a ir a buscar lo que tú queráis. Y el clérigo le dice, tráeme la rosa, esto ocurre en el sur de Chile, tráeme la rosa que está plantada en el convento de las Carmelitas en el centro de Santiago. Y el clérigo entra a mitad de la... No se aguanta, los copuchentos, el clérigo, güey. Entra en la mitad de la sesión y está este gallo sin cabeza, acostado dentro de la pieza. No está la cabeza por ninguna parte. Después, güey, espera que termine la hora que él le pidió para que pudiera entrar y vuelve y está el gallo con la rosa del... Entonces, como la fe versus el tema más pagano, es muy entretenido. Su radar, usted puede escribir cuentos de distinta índole. Bueno, hay un cuento que es el Colo Colo, Sí. que es un cuento de terror, es un monstruo, es una criatura, y que la retoma, no la retoma porque siempre ha estado presente, pero por ejemplo uno de los últimos libros de Francisco Ortega, que es un libro ilustrado junto con Félix Vega, que es el que comentaron en primer sábado. La primera entrevista de primer sábado fue a Francisco Ortega y hablamos de monstruos y dioses del fin del mundo, que aparecen como distintas mitologías chilenas de criatura y figura, pero también es muy interesante porque rescata figuras literarias. Y aparece, por ejemplo, Patas de Perro de Carlos de Droguet, ilustrado. Y uno que aparece el Colo Colo. Sí. Y aparece el cuento de Manuel Rojas. O sea, cuentos de terror. Sí. ¿Te das cuenta? Hay un cuento que a mí me fascina, que se llama Laguna, que en ese texto que yo te leí de Manuel Rojas, donde él hablo de mis cuentos, él habla de Laguna. Y fue un tipo que era amigo mío, que cruzamos la cordillera a pie. Manuel Rojas cruzó la cordillera a pie. Sí. Y habla de eso, y él dice que, claro, cruzamos la cuenta, pero... Y voy a hacerle spoiler, así que perdonen, porque la gracia es leer el cuento, da lo mismo el desenlace. Sí. Leer el cuento. Él dice que con Laguna cruzó la cordillera, pero en el cuento a él se le ocurrió que había que matarlo. Porque escribe de lo que sabes, pero exagera, cambia, altera la realidad. Y en el cuento dice... que tenían que pasar, había como una especie de acantilado, de una caída, entonces tenían que lograr cruzar una parte de la cordillera. Y él dice, ya vienen, y los otros ya vienen, esperamos un largo rato y no aparecieron. Se habrán perdido, vamos a buscarlos. Salimos y gritamos. Si han seguido hacia adelante es inútil gritar, el viento nos devuelve los gritos. El hombre contra la naturaleza. Pero tienes que estar en la cordillera, recibiendo el viento de la cordillera frío para saber que el viento te devuelve los gritos. Sí. Bueno, igual hay un dicho de mear contra el viento. Más elegante lo de Manuel Rojas, digamos. Es como Christopher Lee cuando le enseñó a Peter Jackson, cuando estaban creando El Señor de los Anillos, cómo sonaba un apuñalamiento. Y cómo grita. Pues porque bueno, había apuñalado a alguien. Recorrimos los alrededor y de pronto vimos una voz que llamaba a lo lejos. Buscamos al que gritaba y encontramos al otro anarquista, abrazado a un poste los que marcan los límites de Chile y Argentina. Lo levantamos y lo sacudimos un poco hasta que se repuso. Y Laguna, no sé, cuando yo llegué a este lado del rodado, él empezaba a atravesarlo. ¿Habrá seguido? No, no ha seguido, debe haberse perdido. Una enorme angustia me subió del corazón a la garganta y corrí como un loco gritando, ¡Laguna, hermanito! Pero el viento me devolvía sarcásticamente los gritos. Al otro día, mientras bajábamos, busqué por todas partes los rastros de Laguna, pero seguramente la nieve había tapado sus huellas, porque ni en el camino, ni en las quebradas, ni en ninguna parte la marca de un pie o de un cuerpo quebraba la armoniosa tersura de aquella inmensa sábana, bajo la cual, seguramente, Laguna dormía su último sueño. Pero mira, pobre roto fatal. Qué bueno. Pero imagínate la nieve, la capa de nieve como algo atroz, como algo ominoso, así como en Moby Dick, el color blanco de la ballena, como el mal, pero que en el fondo no tiene intenciones de nada, es la naturaleza que te aplasta, ¿no? Claro. Bueno, esos son los cuentos, algunos de los cuentos de Manuel Rojas. Como les dijimos, búsquenlo. Pero no podemos terminar este capítulo sin profundizar en Hijo de Ladrón. Sí. Y vamos a hablar unos minutitos de Hijo de Ladrón, porque realmente es una novela extraordinaria, como lo hemos dicho, a mí personalmente es tal vez la novela, creo que es la novela más importante chilena, al menos una de las que más me gusta. Y Hijo de Ladrón es una novela de formación, que en alemán le llaman las Bildungsroman. No, Bildungsroman. Bildungsroman, que son las novelas de formación, de crecimiento, de desarrollo. Y es un subgénero donde la historia, el argumento se trata de el protagonista tiene un desarrollo personal y un crecimiento del protagonista desde la juventud hasta la madurez. Adolescente adulto, de eso se trata la Bildungsroman. De eso se trata Hijo de Ladrón, porque es Aniceto Evia, publicado el 51, es la primera de una trilogía. Tetralogía. De una tetralogía que después continúa con Mejor que el vino, con Sobras contra el muro, con la otra que también nombramos. Se me olvidó. ¿Cómo era? Que era bonito La Vía Radiante. Sí.
La oscura vía radiante. Oscura vía radiante. Ese se me ha olvidado. Ya. Entonces, eso con Manuel Rojas con Hijo Ladrón. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, yo creo que ya lo hemos explicado hasta el cansancio en distintos fragmentos de este programa, por su estilo narrativo, porque se mete en la cabeza del personaje, porque le mete esta cosa de la corriente de la conciencia, de cómo piensa el gallo, porque es una narrativa circular, porque es un gallo que nace con un sino, con una espada de Damocles. Él es hijo, es un determinismo. Él es hijo del gallego, que es un ladrón conocido, que abandona la familia cuando Aniceto Evia es muy pequeño. Por tanto, esta figura del padre, aunque está ausente, le pesa como un yunque. Y él enfrenta la vida con este estigma de ser hijo de ladrón. Entonces, ¿voy a terminar yo siendo ladrón o voy a terminar encontrando un camino más digno para mi vida? Su mamá, ¿cachai? Es súper fuerte, es trabajadora, hace todo lo posible por criar a este Aniceto, pero la pobreza y la dureza de la vida al final no le dan tregua y él termina cayendo en cosas que a lo mejor no querría caer. Se ve obligado a trabajar, a buscar su propio camino. Lo mismo que le pasó a Manuel Rojas. Esta cuestión es media autobiográfica también, aunque él no es hijo de ladrón y no estuvo preso por cosas de delito, pero en el fondo es lo que podría haber sido Manuel Rojas si no hubiera encontrado la literatura, y eso es bien interesante. Y espérate, y en su entorno sí eran estos personajes. Sí, pues él estaba rodeado. Es lo que pasa, lo que nos pasa a todos, que tuvimos un compañerito en el colegio que tenía las mismas notas que nosotros, pero que termina, weón, a la cresta, termina preso, o preso de las drogas, o termina con depresión, o le fue mal los negocios, y te lo encontráis años después a maltraer, ¿me entendí? Que estuviste en el mismo casillero en algún momento. Y hay otro compañero tuyo que a lo mejor la rompe y está en Silicon Valley, ¿cachai? Y nosotros que estamos acá, bueno, hablando de libros, que es lo que nos gusta, pero Manuel Rojas estaba rodeado de estos personajes que podrían haber sido él. Ahora, en ese texto de Hablo de mis cuentos, él dice que su entorno, sus amigos decían: no le contéis nada a Rojas que lo va a transformar en un cuento, lo va a transformar en una historia. Bueno, y claro, los escritores transforman todo lo que los rodea. Entre los temas principales de la novela está el tema de la identidad, de la herencia, de cómo yo, que lo hablamos en Los restos del día, la novela de Ichiguro, lo hablamos en relación a los Royal Tenenbaums, la película de Wes Anderson. El peso que tiene el papá, la figura del papá o la figura de la mamá, esta herencia de lo que se supone que tú tienes que ser producto de dónde vienes. Esta construcción de la identidad, porque no sabemos quiénes somos, pues tenemos que ser como nuestros papás o tenemos que buscar nuestro propio camino. Lo de la libertad y el determinismo, la libertad personal. Al final es una novela sobre el libre albedrío, de a dónde te llevan tus propias decisiones y sobre la posibilidad de superar todas estas condicionantes que te pone la vida, que a mi juicio es un tema que está súper vigente. Pues, bueno. Hoy en día, o sea, se habla en Chile de si tú estás destinado al fracaso si es que vaya a un colegio público, ¿me entendí? Porque al final está garantizado para los que tienen plata, la educación, bueno, y eso te garantiza una vida mejor. Es un tema vigente y además un tema universal. El tema de la dignidad, que lo hablamos a propósito del vaso de leche, que a pesar de la dificultad de los personajes, como que siempre buscan mantener su dignidad. Yo creo que eso es como un reflejo de lo que él pensaba de sí mismo, Manuel Rojas. La dignidad como un valor esencial. El tema de cómo me relaciono yo con estos personajes marginales a través de la solidaridad, cómo estos personajes terminan aislados, porque al final no logran encontrar su camino. Pues, es un tema de carácter, cómo reacciono yo ante las dificultades de la vida. ¿Soy resiliente, me repongo y hago algo de mi vida o me voy a la cresta y termino delinquiendo, termino al margen de la sociedad? Además, por ejemplo, la novela introdujo el monólogo interior, esto que hablábamos de cómo él habla y cómo piensa de forma fragmentaria. Hay una parte de la novela que es La herida, como el episodio de La herida, que es la primera vez en la narrativa chilena que aparecen como en forma consciente estos procedimientos como de la corriente de la conciencia utilizados por James Joyce en el Ulises, no sé, por Faulkner en Mientras agonizo, de pensar, de escribir tal cual como se piensa. ¿Podrá o no haber a tu alrededor gente que se interese o no se interese por ti y que quiera o no quiera ayudarte? Si la hay y se interesa y quiere, podrás llegar a ser conservado, excepto si tu herida, esa herida que ni tú ni nadie puede ubicar, pues está en todas partes y en ninguna. En los nervios, en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en la sangre, en los tejidos, en los líquidos y en elementos que te recorren. Excepto si tu herida, digo, puede con todo y con todos, con la medicina, con la educación, con tus padres, con tus profesores, con tus amigos, si es que llegas a tener todo eso, pues hay innumerables seres humanos que no tienen ni han tenido medicina, educación, padres, profesores ni amigos.
Y ahí empieza a hablar de estas carencias y termina ese párrafo famoso en herida y dice, porque la herida en el fondo está como herida que existencialismo, que todos tenemos. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo y acá? Dice, ¿y qué pasa? Porque en el fondo te supete la vida y la vida te puede romper esa herida. ¿Qué pasa? La herida se ha abierto. Ha aparecido y podrá desaparecer o permanecer y prosperar. Si desaparece, será llamada cansancio o neurastenia. Si permanece y prospera, tendrá otros nombres y podrá llevarte al desorden o al vicio, alcoholismo, por ejemplo, al juego, a las mujerzuelas o al suicidio. ¿Cómo manejáis tu existencialismo? De eso se trata. Ese enfoque introspectivo es la clave para entender la profundidad del conflicto interno que tiene el protagonista. Es la clave para entender la novela. Él ocupa el recurso del flashback para ir narrando la historia de por qué ahora está acá. Sería mucho más fácil empezar a narrar la historia de Aniceto Evia desde el principio, claro, en orden cronológico, lineal, ¿cachai? Pero el gallo te lo pone en un momento específico y te va llevando para atrás, para adelante, lo que piensa él y todo. Y eso es el aporte de Hijo de Ladrón, que es una novela muy rompedora con lo que había en ese momento. Yo, para despedirnos, te quiero contar una última anécdota de Manuel Rojas que él cuenta en ese texto, Hablo de mis cuentos, donde él habla sobre un espíritu inquieto, que es otro cuento clásico que se lee mucho en los colegios. Y él dice, un espíritu inquieto responde a algunas reflexiones sugeridas por la lectura de los diálogos de Platón. O sea, de nuevo, y sin ser paternalista, pero era un hombre que llegó al colegio hasta los 11 años, que trabajó en lo que pudo, y que estaba leyendo los diálogos de Platón. Ni siquiera debía saber quién es Platón. ¿Cachai? Sobre todo por lo que se trata de la inmortalidad del alma. Hay en dicho cuento, sin embargo, una anécdota vivida, la que se relaciona con la sesión de espiritismo. Recordemos que en Espíritu Inquieto contactan a través de espiritismo a una persona que murió y ese espíritu inquieto nos narra, en el fondo, el otro plano en que está. Entonces él cuenta una anécdota de que había una mujer, Carmen Moreno, que vivía con un chileno, Alejandro Flor, un actor chileno galán, y tiene una cuestión de espiritismo. Y él dice que toma esta sesión de espiritismo, y que ocurre una anécdota con Carmen en relación que no aceptó el desafío con la mesa, con un movimiento de la mesa, con el espiritismo, qué sé yo. Y él dice que escribió este cuento, lo envió a Caras y Caretas, que es una revista, lo publicaron, le pagaron, y él dice que un día Carmen Moreno viajaba de Mendoza a Buenos Aires por ferrocarril, estaba leyendo una revista Caras y Caretas, leyó el cuento Un espíritu inquieto, y al terminar, y esto se enteró él después, que al terminar de leer la escena de la sesión espiritista, dejó de leer y pensó un poco. Ella había visto algo parecido o tomado parte en algo semejante. Volvió hacia atrás, buscó el nombre del autor, Manuel Rojas. Sí, aquella mujer era ella, y me rayó de la lista de sus amistades y afectos. No nos vimos nunca más, ni por casualidad, a pesar de que vivimos años en la misma ciudad. Eso es Truman Capote. Sí, como con la cisne. Chismoso. Pero tomando todo lo que ocurrió a su alrededor. Los personajes marginados los convertía en su literatura. Por lo tanto, Manuel Rojas, este especial que hemos hecho de él, un autor que adoramos en Primer Párrafo, que adoramos en Truman Librero. Sus libros están en Truman Librero Pumanque, en Truman Librero Antofagasta. Lean los cuentos, lean Hijo Ladrón, busquen su novela y disfruten a tal vez uno de los autores más importantes de la literatura chilena. Sí, es chileno y es bueno. Hay que, o sea, claro, uno de repente se va a leer las novedades, los escritores europeos, los gringos, pero tenemos acá un escritor que es tremendo y que no hay que dejarlo pasar. Así que en este septiembre, el especial patriota Manuel Rojas, en Primer Párrafo. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos en otro capítulo. Ahí nos pueden buscar. Vienen otra historia. muchos más. Un abrazo, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast. Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide.